Un paisaje de gigantes. Imagina por un momento que te encuentras sobrevolando el desierto de Nazca, en el sur de Perú. El sol abrasador ilumina un paisaje aparentemente monótono, pero de repente, algo extraordinario se revela ante tus ojos, líneas y figuras gigantescas que cubren la árida superficie, formando un enigma que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Bienvenido al mundo de las líneas de Nazca, un lugar donde los gigantes parecen haber dejado su huella. En este primer capítulo, Un paisaje de gigantes, te invitamos a explorar lo inexplicable. Desde el aire, estas líneas se despliegan en una danza geométrica que desafía la imaginación. ¿Cómo y por qué se crearon? ¿Son mensajes para los dioses o simplemente una forma de arte antigua? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrirlo. Las líneas de Nazca abarcan cientos de figuras que varían desde simples líneas rectas hasta elaboradas formas de animales y plantas. Pero lo más sorprendente es su escala. Algunas de estas figuras miden más de 200 metros de longitud. Te preguntarás, ¿cómo es posible que una civilización antigua sin tecnología moderna haya realizado semejante hazaña con tal precisión? La respuesta es tan enigmática como las líneas mismas. A medida que volamos mentalmente sobre estas vastas creaciones, una sensación de asombro te invade. Imagina a los antiguos nazcas, sin aviones ni drones, trazando estas líneas que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el cielo. ¿Acaso buscaban comunicarse con seres de otros mundos? ¿O tal vez guiaban a sus dioses a través del paisaje con estas monumentales pistas de aterrizaje celestiales? Algunos arqueólogos sugieren que las líneas eran caminos ceremoniales, utilizados en rituales para invocar la lluvia en una tierra donde el agua era el tesoro más preciado. Sin embargo, otros creen que podrían haber servido como un calendario astronómico, una especie de observatorio al aire libre que conectaba a los nazcas con el cosmos. ¿Pueden estas líneas ser una forma de unir el cielo y la tierra, lo espiritual y lo terrenal? Ahora, reflexiona sobre esto. Los nazcas vivieron en un entorno desafiante, donde la supervivencia dependía de su relación con la naturaleza. ¿Podrían estas líneas haber sido un intento de dialogar con el mundo natural, de asegurarse su favor? Tal vez cada figura, cada línea, formaba parte de un lenguaje simbólico, un idioma perdido que solo ellos podían descifrar. Pero, no todo es lo que parece. En 1927, el arqueólogo Toribio Mejía Sespe fue el primero en estudiarlas científicamente, y desde entonces, se han propuesto múltiples teorías sobre su propósito. Algunas son más terrenales, mientras que otras rozan lo esotérico. ¿Podría una civilización antigua haber buscado no solo el favor de los dioses, sino también el asombro de futuras generaciones? De repente, una revelación impactante. En 2018, un deslizamiento de tierra desenterró una nueva figura, una serpiente de 15 metros, oculta durante siglos. Esto nos recuerda que todavía hay secretos enterrados en las arenas de Nazca, esperando a ser descubiertos. ¿Cuántos más enigmas aguardan bajo la superficie, invisibles al ojo humano? Sin embargo, las líneas de Nazca también enfrentan peligros modernos. La expansión agrícola y la explotación minera amenazan con borrar estas huellas antiguas. Aquí surge otra pregunta. ¿Seremos capaces de proteger este legado ancestral o permitiremos que desaparezca bajo el peso del progreso? Este paisaje de gigantes nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a buscar respuestas en un lugar donde las preguntas son tan vastas como las arenas que cubren el desierto. El misterio de las líneas de Nazca es una invitación a explorar lo desconocido, a conectar con un pasado que aún guarda sus secretos celosamente. Y así, mientras el sol se pone sobre el desierto, dejándote con más preguntas que respuestas, te dejo con un pensamiento inquietante. Si las líneas de Nazca son un mensaje, ¿a quién están dirigidas realmente? ¿A los dioses del pasado, a nosotros en el presente, o a un futuro aún por desvelar? No te pierdas el próximo capítulo, donde profundizaremos en las teorías más controvertidas sobre el origen de estas fascinantes líneas. ¿Estás listo para continuar este viaje en busca de la verdad? Los nazcas, arquitectos del desierto. Cuando piensas en los nazcas, quizás imaginas un pueblo antiguo perdido en el polvo del tiempo, pero permíteme llevarte en un viaje a través de sus ojos, a una era donde el desierto no era una barrera, sino un lienzo esperando ser transformado.
Imagina por un momento estar en el corazón del desierto peruano, donde solo el viento y el crujir de la arena rompen el silencio. Aquí es donde los Nazcas se convirtieron en arquitectos del desierto. Los Nazcas no tenían maquinaria moderna ni tecnología avanzada, pero poseían una visión y un entendimiento del entorno que desafían las explicaciones sencillas. Con una precisión asombrosa, trazaron líneas que se extendían por kilómetros, creando figuras geométricas y formas de animales que solo pueden ser plenamente apreciadas desde el cielo. ¿Cómo lograron semejante hazaña sin poder volar? Esta es la primera pieza del rompecabezas. Ahora, visualiza que formas parte de esta antigua civilización. No tienes Google Maps ni GPS, pero sí el cielo estrellado como guía y las montañas como referencia. Los Nazcas observaban atentamente las estrellas, y muchos creen que sus líneas son un reflejo de su profundo conocimiento astronómico. ¿Eran estas líneas una especie de calendario cósmico, un intento de comunicarse con los dioses que habitan en el firmamento? Pero aquí viene la sorpresa. Recientemente, arqueólogos descubrieron pequeñas estatuillas y cerámicas nazcas que muestran figuras parecidas a las representadas en el suelo. Esto sugiere que las líneas no solo eran vistas desde el aire, sino que también tenían un significado en la vida diaria de las personas. Quizás estos patrones gigantes eran una forma de arte comunitario, una expresión cultural que unía a la sociedad. Te preguntarás, ¿por qué en el desierto? Este entorno árido, donde la lluvia es casi inexistente, era en realidad el lienzo perfecto. Las condiciones del desierto preservaron las líneas a lo largo de los siglos, como un mensaje eterno grabado en la tierra. Los Nazcas, mediante la remoción de piedras superficiales oscuras, expusieron el suelo más claro debajo, creando un contraste que desafía el desgaste del tiempo. En este punto, debes estar preguntándote, ¿cómo algo tan monumental pudo haber sido pasado por alto durante tanto tiempo? Pues bien, hasta el siglo XX, las líneas de Nazca eran un secreto bien guardado del desierto. Fue solo con la llegada de la aviación moderna que el enigma salió a la luz. Y con ello, la especulación y el asombro comenzaron a crecer. Imagina ser uno de los primeros pilotos que sobrevoló estas tierras y vio las figuras por primera vez. El corazón palpita, las preguntas se amontonan. ¿Quién hizo esto? ¿Con qué propósito? ¿Acaso los Nazcas sabían que algún día serían observados desde el cielo, o era todo esto parte de un ritual misterioso que jamás comprenderemos completamente? Si este fascinante vistazo al misterioso paisaje de gigantes en Nazca ha despertado tu curiosidad y quieres seguir explorando las teorías sobre el origen y el propósito de estas increíbles líneas, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores de enigmas ancestrales. Regálanos un me gusta si te ha sorprendido la magnitud de estas creaciones. Queremos leer tus propias ideas y teorías sobre el significado de las líneas de Nazca en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo donde profundizaremos en las posibles técnicas utilizadas por los Nazcas y las interpretaciones más controvertidas de este enigma del desierto. Tu apoyo nos anima a seguir desenterrando los secretos de nuestro pasado. En este punto, el misterio se profundiza. Algunos investigadores sugieren que las líneas fueron caminos ceremoniales, senderos sagrados que guiaban a los peregrinos en sus rituales. Otros creen que se trata de un gigantesco laberinto espiritual, una forma de conectar el mundo terrenal con el divino. Pero, ¿y si todas estas teorías estuvieran equivocadas? ¿Qué tal si las líneas de Nazca son simplemente la manifestación de una creatividad sin límites, un arte abstracto en su máxima expresión? Mientras reflexionas sobre esto, considera que cada línea, cada figura, fue hecha con una intención. Cada trazo fue cuidadosamente calculado, cada ángulo medido con precisión. Los Nazcas eran maestros de la perspectiva, capaces de crear imágenes que desafiaban la comprensión de su tiempo. Y esa capacidad de visualizar lo imposible sigue resonando hoy, invitándonos a cuestionar y explorar más allá de lo evidente. Pero no todo es claridad en el mundo de los Nazcas. Un momento de tensión se revela cuando, al excavar en las cercanías de las líneas, los arqueólogos descubrieron restos humanos y ofrendas enterradas. Algunos pertenecían a sacrificios rituales, otros eran ofrendas a los dioses. Esto sume al enigma en un nuevo nivel de complejidad. ¿Las líneas eran también un lugar de sacrificio?
¿Acaso cada sacrificio estaba destinado a mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino? A medida que te adentras más en este misterio, te das cuenta de que las líneas de Nazca son más que simples dibujos en la arena. Son un testimonio silencioso de una civilización que entendió el arte de vivir en armonía con su entorno. Pero también son un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, algunas preguntas podrían no tener respuesta. Y quizás, ahí reside la verdadera magia del enigma de Nazca. Para cerrar este capítulo, déjame dejarte con esta reflexión. Es posible que, al intentar descifrar las líneas de Nazca, estemos buscando respuestas en el lugar equivocado. Tal vez el verdadero misterio no radica en las líneas en sí, sino en lo que nos enseñan sobre la humanidad, el ingenio y el deseo eterno de conectarnos con lo desconocido. En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el misterio, explorando las teorías más controversiales y sorprendentes sobre el propósito de estas enigmáticas líneas. ¿Serán mensajes cifrados para visitantes de otro mundo o simplemente un legado de una cultura que se adelantó a su tiempo? No querrás perdértelo. Mensajes desde el cielo. Desde las alturas, las líneas de Nazca parecen trazos delicados, casi como si una mano invisible hubiera dibujado sobre el vasto lienzo del desierto. Pero, ¿y si te dijera que estas líneas podrían ser algo más que simples obras de arte? Imagina ahora que estás de pie en medio de esta vasta extensión, sintiendo la vibración del viento que acaricia la arena, mientras una pregunta te arde en la mente. ¿Por qué aquí? ¿Por qué estos diseños? Permíteme llevarte a un tiempo hace casi 2000 años, un tiempo en el que mirar al cielo no solo era una costumbre, sino una necesidad. Para los Nazcas, el cielo no era solo un manto de estrellas, era un libro abierto, una fuente de sabiduría infinita. Ahora, cierra los ojos e imagina a un antiguo sacerdote Nazca, levantando la vista y viendo en las estrellas un reflejo de su mundo, una guía celestial. ¿Podrían esas líneas gigantescas ser mensajes dirigidos a los dioses que viven allá arriba? El enigma se profundiza cuando consideramos las figuras mismas, colibríes, monos, arañas, cada una dibujada con una precisión que desafía el entendimiento. Imagina a los Nazcas, sin tecnología moderna, trazando estos patrones gigantes que solo pueden apreciarse desde el cielo. ¿Cómo podían ellos, sin volar, crear algo que parece hecho para ser visto desde las alturas? ¿Podría ser que los Nazcas, de alguna manera, se comunicaban con sus dioses a través de estas figuras? Te preguntarás, ¿qué podrían haber querido comunicar? Quizás eran súplicas por lluvia, en un desierto donde el agua es más preciosa que el oro. O tal vez, eran ofrendas, un modo de mostrar devoción y asegurarse la protección divina. Pero aquí surge un misterio aún más intrigante. Algunas figuras parecen alinearse con constelaciones conocidas. ¿Casualidad? ¿O un intento deliberado de replicar el cielo en la tierra? Ahora, imagina la escena, los Nazcas, guiados por sacerdotes, trazando cuidadosamente líneas en el suelo, quizás siguiendo instrucciones transmitidas de generación en generación. Y a medida que las líneas toman forma, el desierto se convierte en un gigantesco templo al aire libre, donde cada figura es un himno silencioso levantado hacia el firmamento. Pero, ¿cómo lo hacían? Sin poder volar, ¿cómo se aseguraban de que las líneas tuvieran la forma deseada? Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Algunos investigadores sugieren que pudieron haber utilizado postes y cuerdas, una técnica simple, pero efectiva. Sin embargo, esto no explica el porqué de elegir figuras tan complejas. ¿Es posible que los Nazcas poseyeran un conocimiento astronómico más avanzado de lo que podemos imaginar? Y mientras seguimos desentrañando este misterio, un pensamiento perturbador asoma. ¿Podría ser que estas líneas fueran un intento de comunicación con algo más que dioses? En el corazón de este enigma, algunos han sugerido que los Nazcas podrían haber estado intentando atraer la atención de visitantes de otro mundo. ¿Es esto solo una teoría descabellada, o hay algo más detrás de estas suposiciones? A medida que contemplas estas posibilidades, una sensación de asombro te invade. Las líneas de Nazca no solo son testimonio de una civilización antigua, sino un recordatorio de la eterna búsqueda humana por respuestas, por conectar con lo divino, lo desconocido. Y mientras el sol se pone sobre el desierto, pintando el cielo de rojo y dorado, una última pregunta queda flotando en el aire. ¿Habrá alguien allá arriba escuchando?
Este misterio es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. En el próximo capítulo, te llevaremos aún más profundo en el enigma, explorando cómo estas líneas han logrado sobrevivir al paso del tiempo y qué secretos podrían estar aún enterrados bajo la arena. ¿Estás listo para desenterrar más verdades ocultas? No te lo pierdas. El agua, fuente de vida y muerte. Imagina por un momento estar en medio de ese vasto desierto peruano, donde la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista y el sol se clava en tu piel como un vigilante eterno. Aquí, en este mundo árido, la presencia del agua es tanto un milagro como una maldición. Para los antiguos Nafkas, el agua era la línea que definía la vida y la muerte, un hilo invisible que tejía la historia de su civilización. Te preguntarás, ¿qué papel juega el agua en las misteriosas líneas de Nafka? Permíteme guiarte en un viaje que va más allá de lo visible, donde el agua no solo es un recurso, sino un personaje central en la narrativa de un pueblo que desafió al desierto. Al principio, los Nafkas comprendieron que el agua era su única esperanza de prosperidad. Desarrollaron una red impresionante de acueductos que, hasta el día de hoy, desafían la lógica moderna. Pero, ¿y si te dijera que las líneas de Nafka podrían haber servido como un complejo sistema de símbolos relacionados con el agua? Sí, esas mismas líneas que parecen simples trazos sobre la tierra podrían haber sido mapas o mensajes para atraer la lluvia, para guiarla hacia sus cultivos, para suplicar a los dioses que derramaran su generosidad desde el cielo. Ahora, imagina la tensión que debió existir en la mente de un sacerdote Nafka mientras se preparaba para un ritual de lluvia en medio de la sequía. ¿Podría un error en el ritual significar el fin de su pueblo? ¿Estaría cada línea trazada en el desierto cargada con la esperanza y el miedo de toda una civilización? Profundicemos más en esta idea. Las líneas de Nafka, vistas desde lo alto, revelan formas de animales, plantas y formas geométricas que algunos investigadores creen que estaban alineadas con fuentes de agua subterránea. Tal vez, estas figuras eran oraciones visuales, gigantescos llamados al cielo para conectar el mundo terrenal con el divino. Pero, ¿por qué tan grandes? ¿Por qué tan detalladas? Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más intrigante. Los antiguos Nafkas, a través de su arte y arquitectura, nos dejaron un legado de su relación con el agua. Pero, ¿podrían haber sido también advertencias? En un giro sorprendente, algunos estudios sugieren que ciertas figuras de las líneas podrían representar no solo súplicas de agua, sino advertencias de lo que sucedería si los dioses no respondían. Como el colibrí, una criatura que necesita constante hidratación, o el mono, que vive en regiones húmedas, quizás eran recordatorios de lo frágil que puede ser la vida sin este recurso vital. Y es que la vida de los Nafkas dependía de un complicado ciclo de dar y recibir, una danza eterna con una naturaleza que no siempre era benévola. Las lluvias torrenciales podrían traer destrucción tan fácilmente como podrían traer vida. Un exceso de agua, tan temido como su escasez, podía arrasar con las aldeas, destruir los cultivos y en un parpadeo, transformar la esperanza en desesperación. En este punto, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué papel jugaban las ceremonias y las ofrendas en todo esto? Las crónicas nos hablan de sacrificios, de rituales donde la sangre se mezclaba con el polvo del desierto, tal vez como una forma de comunicarse directamente con aquellos dioses que controlaban las lluvias. ¿Podrían estas ofrendas haber sido un intento desesperado por equilibrar la relación con el agua, para apaciguar a aquellas fuerzas invisibles que regían sobre su destino? Piensa por un momento en la magnitud de tales decisiones. Un líder Nafka, de pie frente a su pueblo, sabiendo que un solo error podría significar el fin. La responsabilidad de interpretar estas marcas en la tierra, de encontrar el significado correcto en los mensajes que ellos mismos habían trazado. Una presión que podría aplastar al más fuerte de los espíritus. Pero, ¿qué pasó cuando el agua dejó de fluir, cuando el ciclo natural se rompió? Las líneas, alguna vez vistas como guías y mensajes de esperanza, ¿se convirtieron en recordatorios de promesas incumplidas? El final de la civilización Nafka sigue siendo un misterio, pero podemos imaginar que el agua, o la falta de ella, jugó un papel crucial en su desaparición. Así que, al final, las líneas de Nafka no solo nos hablan de arte o de religión, sino de la lucha eterna de la humanidad por controlar su entorno, por sobrevivir contra todo pronóstico.
Un recordatorio desde el pasado de que, a pesar de nuestra tecnología y avances, seguimos siendo vulnerables ante los caprichos de la naturaleza. Y ahora, querido espectador, te dejo con esta pregunta: si el agua fue el origen del enigma de las líneas de Nazca, ¿qué otros secretos podría revelar si solo supiéramos dónde mirar? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos cómo los Nazcas se comunicaban con sus dioses a través de la Tierra misma. ¿Estás listo para descubrir el siguiente misterio en nuestro viaje? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Dioses del viento y la tierra. Imagina por un momento que estás en el desierto de Nazca, con el cielo azul extendiéndose sobre ti como un inmenso domo. A tu alrededor, el viento es un susurro constante, cargado de secretos antiguos. Este viento, que ha modelado el paisaje durante milenios, parece que también quiere contarte algo. Las líneas de Nazca, esas enigmáticas figuras geométricas y formas animales que se extienden por kilómetros, son testigos mudos de un tiempo en el que la tierra y el cielo eran venerados como dioses. Pero hoy, tú estás aquí, intentando descifrar sus misterios. ¿Qué relación podría existir entre estos dioses y las líneas que ahora recorres con la mirada? Para los antiguos Nazcas, el viento y la tierra no eran simplemente elementos, sino entidades vivas, con voluntad propia. Los Nazcas creían que el viento tenía el poder de traer vida, pero también de quitarla. ¿Podrían estas líneas ser una forma de comunicarse con estos dioses del viento y la tierra, pidiendo su favor o su clemencia? Comienza a imaginar lo que implicaría para una cultura el tener que convivir con fuerzas tan poderosas y caprichosas. Los Nazcas sabían que su supervivencia estaba estrechamente ligada a su capacidad para entender y apaciguar a estos dioses. En este contexto, las líneas de Nazca podrían haber sido una especie de ofrenda monumental, un intento de apelar a las fuerzas invisibles que gobernaban sus vidas. Ahora, te invito a que te detengas por un momento. Cierra los ojos e imagina el sonido del viento, susurrando a través de las líneas, como si quisiera transportarte a otro tiempo. Este viento, que ha erosionado las rocas y moldeado el paisaje, también es capaz de borrar cualquier rastro de la existencia humana. ¿Y si estas líneas fueran una súplica desesperada de los Nazcas para que el viento no arrase con sus cosechas, para que la tierra no se vuelva estéril? Pero, ¿por qué habrían de construir estas figuras tan enormes, visibles solo desde el aire? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Algunos investigadores sugieren que podrían haber estado intentando comunicarse no solo con los dioses del viento y la tierra, sino con seres celestiales, aquellos que podían ver sus diseños desde el cielo. ¿Podrían estas figuras ser mensajes dirigidos a deidades o visitantes de otro mundo? Ahora, imagina la tensión de aquellos días, cuando el cielo oscurecía con tormentas de arena y el viento ululaba sobre sus hogares. ¿No habrían recurrido a cualquier medio para conseguir el favor divino? ¿Acaso estas líneas no son más que una manifestación de su desesperación, una plegaria silenciosa grabada en la faz de la tierra? A medida que avanzas por este paisaje marcado por el tiempo, puedes casi sentir la presencia de aquellos antiguos habitantes, sus sueños y sus miedos. Las líneas, a pesar de su silencio, cuentan una historia de lucha y fe, de una conexión profunda con la tierra que los sustentaba y el viento que los desafiaba. Pero, ¿qué sabemos realmente de sus intenciones? ¿Es posible que estemos interpretando las señales de manera incorrecta? Aquí es donde surge un giro sorprendente. Recientes descubrimientos arqueológicos sugieren que estas líneas no siempre estuvieron solas. Se han encontrado restos de cerámica y herramientas alrededor de algunas figuras, indicando que podrían haber sido escenarios de rituales. ¿Podrían estos rituales haber sido intentos de invocar, a través de la danza y la música, a los dioses del viento y la tierra? Imagina ahora la escena, grupos de personas reunidas al amanecer, formando parte de un ritual sagrado, mientras el primer rayo de sol iluminaba las líneas. El viento, testigo silencioso, acariciando las figuras mientras las voces de los ancestros resonaban en el aire. ¿Qué sentirías al ser parte de algo tan vasto y antiguo? Aquí es donde te dejo con una pregunta intrigante. ¿Y si todo esto tiene un propósito que aún no hemos comprendido? ¿Podría haber un significado oculto que escapa a nuestra comprensión moderna, una conexión entre cielo, tierra y hombre que todavía ignoramos?
Con cada paso que das en este terreno sagrado, te acercas más a los secretos que los Nazcas intentaron preservar. Pero el enigma sigue intacto, esperando a ser desvelado. La tierra y el viento tienen mucho que decir, y tú, ahora parte de esta historia, eres quien debe escucharlos. Este es solo el principio. En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el misterio de las líneas de Nazca. Podrían tener una conexión sorprendente con culturas mucho más lejanas de lo que jamás imaginamos. No te lo pierdas, porque la historia apenas comienza a revelarse. Arte antiguo o mensaje codificado. Imagina, por un momento, que estás caminando por el desierto de Nazca. Sientes como la arena cruje bajo tus pies, y a medida que avanzas, te detienes en seco, asombrado por lo que ves a tus pies, un colibrí gigantesco dibujado en la tierra, que pareciera cobrar vida a medida que el sol se desplaza. Pero, ¿qué significan realmente estas líneas y figuras misteriosas? ¿Estamos contemplando arte antiguo, o podría ser un mensaje codificado esperando ser descifrado? Las líneas de Nazca son un enigma que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde su descubrimiento, han surgido numerosas teorías sobre su propósito. Algunos creen que estas líneas son simplemente piezas de arte antiguo, una expresión creativa de una civilización que miraba al cielo en busca de inspiración. Pero, ¿podría haber más detrás de estos intrincados diseños? Piensa en esto, los antiguos Nazcas no podían ver estas figuras desde el aire. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a crear algo que no podían apreciar en su totalidad? ¿Acaso tenían la intención de que alguien más las viera? Algunos expertos sugieren que estas líneas son un mensaje para los dioses, una especie de gigantesco libro abierto al cielo. Ahora, imagina que te encuentras en el corazón de una de estas figuras, el colibrí, por ejemplo. ¿Qué sientes? ¿Es posible que los Nazcas creyeran que al caminar sobre estas líneas, estaban trazando un camino hacia lo divino? Un ritual sagrado, quizás, que conectara su mundo terrenal con el de sus deidades. La pregunta que resuena en tu mente es inevitable: ¿y si estas líneas fueran un lenguaje? Un lenguaje que no se expresa con palabras, sino con formas y símbolos. Un mensaje codificado que aún hoy, a pesar de nuestra tecnología avanzada, no hemos logrado comprender del todo. En medio de estas especulaciones, surge una revelación que añade otra capa de misterio. Recientes investigaciones han sugerido que las líneas podrían estar alineadas con fenómenos astronómicos, marcando, por ejemplo, la posición del solsticio de invierno. ¿Podrían los Nazcas haber creado una especie de calendario gigante? Un mensaje no solo para los dioses, sino para ellos mismos, para orientarse en el tiempo y el espacio. Y aquí es donde el enigma se profundiza. Si estas líneas son un calendario o un mapa estelar, ¿qué secretos sobre el universo podrían estar ocultos en su diseño? ¿Qué conocimiento poseían los Nazcas que nosotros hemos olvidado? ¿Es posible que las líneas sean un testimonio de una sabiduría antigua que desafía nuestra comprensión moderna? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, te invade una sensación de asombro. Las líneas de Nazca no son solo un misterio arqueológico, son un puente que conecta el pasado con el presente. Un recordatorio de que, por mucho que avancemos, siempre habrá enigmas que escapan a nuestra comprensión. Pero, ¿qué si la respuesta estuviera justo debajo de la superficie? ¿Qué si hemos estado mirando las líneas desde la perspectiva equivocada todo este tiempo? Hay quienes dicen que el verdadero significado de las líneas de Nazca no se encuentra en lo visible, sino en lo que no podemos ver a simple vista. Un misterio enterrado en el desierto, esperando ser revelado. Y es aquí donde el misterio se convierte en una invitación. Una invitación para que tú, junto con el resto del mundo, continúes explorando y preguntando. Porque tal vez, solo tal vez, las líneas de Nazca no son solo líneas en la arena, sino una clave para desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia. Pero, ¿qué sucede si estamos a punto de descubrir algo que nunca antes habíamos imaginado? ¿Y si las líneas de Nazca están a punto de revelarnos su verdadero secreto? Para descubrirlo, tendrás que seguirnos en el próximo capítulo, donde desentrañaremos otro aspecto sorprendente de este enigma eterno. ¿Estás listo para adentrarte aún más en el misterio? Visitantes de otro mundo. Imagina, por un instante,
que el desierto de Nazca se extiende ante ti como un vasto tapiz de secretos aún por descifrar. Bajo el sol implacable, las líneas empiezan a cobrar vida, y te preguntas si son simplemente marcas en la tierra o si esconden un propósito más profundo, más místico. En este ambiente casi sobrenatural, una pregunta persiste. ¿Es posible que estas líneas sean un intento de comunicación con seres de otro mundo? Mientras caminas, cada paso te acerca más a uno de los mayores misterios de la humanidad. Frente a ti, el paisaje parece un rompecabezas diseñado para ser visto desde el cielo. Y, de repente, la idea cobra fuerza en tu mente. ¿Y si estas líneas fueron creadas para ojos que no son humanos? Ojos que, desde arriba, podían descifrar un mensaje que nosotros apenas comenzamos a entender. Cierra los ojos por un momento e imagina lo que podría haber sucedido aquí hace miles de años. Un brillo en el cielo nocturno, una estrella que se mueve de forma extraña, y habitantes del desierto mirando hacia arriba con asombro. Podría ser que los antiguos nazcas no solo miraban al cielo en busca de respuestas, sino que también intentaban comunicarse con lo que creían que habitaba más allá de las estrellas. Piensa en las numerosas historias sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, relatos de luces extrañas que sobrevuelan las líneas, como si las estudiaran o las reconocieran. Podría ser que estas historias fueran ecos de un pasado en el que los visitantes de otro mundo se posaban suavemente sobre estas tierras, descifrando los enigmas que nosotros aún intentamos comprender. El viento sopla, cargando consigo un misterio que se remonta a épocas inmemoriales. Pero ahora, imagina que no estás solo en este viaje. A tu lado, un investigador de lo inexplicable, alguien que ha dedicado su vida a estudiar fenómenos que desafían toda lógica conocida, te cuenta sobre las teorías que conectan las líneas de Nazca con civilizaciones extraterrestres. Te habla de las perfectas simetrías y proporciones que parecen dificultar cualquier explicación meramente humana. Pero, ¿qué pruebas tenemos de este contacto con lo desconocido? ¿Son estas líneas realmente pistas dejadas para ser leídas por seres de otro planeta, o simplemente el fruto de la creatividad desbordante de una cultura antigua? Las preguntas se arremolinan en tu mente, pero una sensación extraña te invade, la certeza de que algo más grande yace enterrado bajo la superficie de la realidad que conocemos. De repente, un momento de tensión te sacude. El investigador te muestra una fotografía, una imagen capturada por satélite que revela algo desconcertante, una figura que hasta ahora había pasado desapercibida, un diseño que parece representar una figura humanoide con alas extendidas. ¿Es esto una representación de los dioses de los nazcas, o algo más cercano a nuestros tiempos, tal vez una representación de seres alados que visitaron esta tierra en el pasado remoto? La imagen te deja sin aliento, y la posibilidad de que las líneas de Nazca sean algo más que simples dibujos comienza a cobrar vida. Las preguntas siguen resonando. ¿Fueron estas figuras una ofrenda, un intento de llamar la atención de aquellos que venían de las estrellas, o simplemente una expresión artística de una civilización que ya no está aquí para contarnos su historia? El silencio del desierto te rodea, un silencio que parece guardar respuestas que aún se nos escapan. Y aún así, sientes que estás al borde de un descubrimiento. Podría ser que hemos estado buscando en los lugares equivocados, que las verdaderas respuestas están aquí, en las líneas de Nazca, ocultas a simple vista. Pero justo cuando crees que el misterio no puede profundizarse más, te encuentras con una inscripción en una roca cercana, algo que parece un antiguo texto indescifrable. ¿Podría este ser un mensaje codificado, una pieza del rompecabezas que nos revele una conexión más allá de nuestro tiempo y espacio? Al mirar hacia el cielo, imaginando que podría haber desde allí un visitante de otro mundo, te das cuenta de que las líneas de Nazca son más que un simple enigma. Son un puente hacia lo desconocido, un recordatorio de que no estamos solos, y tal vez, nunca lo estuvimos. Al final de este capítulo, estás en el precipicio de un nuevo entendimiento, una revelación que promete cambiar la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué otras pistas esperan ser descubiertas? ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos capítulos? No te pierdas lo que sigue, porque las líneas de Nazca aún tienen mucho que contarnos. Y tal vez, sus secretos sean más sorprendentes de lo que jamás imaginamos. Prepárate para adentrarte aún más en este misterio sin tiempo ni fronteras. Investigaciones modernas.
Imagina que estás a bordo de un dron, sobrevolando el árido desierto de Nazca. Desde las alturas, las líneas cobran una nueva dimensión, revelando formas intrincadas que parecen desafiar el paso del tiempo. Aquí, en este vasto lienzo de tierra, los enigmas se multiplican con cada nueva perspectiva. Pero, ¿qué han descubierto las investigaciones modernas sobre estas enigmáticas líneas? En los últimos años, científicos de todo el mundo han dirigido su atención hacia Nazca, utilizando tecnología de vanguardia que promete desentrañar los misterios que han fascinado a generaciones. Satélites, drones y técnicas de análisis digital se despliegan en un esfuerzo conjunto para revelar verdades ocultas bajo capas de historia. Pero tú te preguntas, ¿serán estas herramientas suficientes para resolver el enigma o solo añadirán más preguntas al misterio? Uno de los avances más fascinantes ha sido el uso de imágenes satelitales de alta resolución. Desde el espacio, las líneas de Nazca se presentan con una claridad asombrosa, ofreciendo detalles que el ojo humano jamás podría captar desde el suelo. Los investigadores han identificado patrones y figuras que anteriormente pasaban desapercibidos, sugiriendo que el alcance del arte de Nazca es aún más vasto de lo que se pensaba. Pero aquí surge una pregunta: ¿serán estas nuevas figuras parte de un mensaje aún más complejo? Mientras tanto, en el terreno, los drones zumban como abejas tecnológicas sobre el desierto, capturando imágenes detalladas y proporcionando mapas tridimensionales del terreno. Cada vuelo revela nuevas líneas, nuevas formas, y con ellas, nuevas teorías. Algunos investigadores sugieren que las líneas podrían haber tenido un propósito práctico, tal vez sirviendo como mapas celestes o calendarios agrícolas. Pero, ¿cómo explicas figuras como el mono con su cola en espiral o la araña, perfecta en su desproporción? El análisis del suelo y los estudios geofísicos han añadido otra capa de intriga. Se ha descubierto que las líneas no son simplemente surcos en la tierra, sino que han sido creadas al retirar cuidadosamente la capa superior del suelo para exponer el subsuelo más claro. Este método, simple pero efectivo, ha preservado las líneas a través de los siglos. Sin embargo, la precisión con la que fueron diseñadas continúa asombrando a los investigadores. ¿Cómo es posible que una civilización sin tecnología moderna haya creado algo tan impresionante? En este punto, la tensión crece. Científicos japoneses, utilizando tecnologías avanzadas de datación, han revelado que algunas de las líneas podrían ser mucho más antiguas de lo que se creía, desafiando las teorías convencionales sobre su origen. Este descubrimiento sacude los cimientos de lo que pensábamos saber, planteando la posibilidad de que las líneas de Nazca sean parte de un legado aún más antiguo y desconocido. ¿Podría haber existido una cultura predecesora a la que conocemos, que inició este enigma monumental? Las investigaciones modernas también exploran el simbolismo detrás de las figuras. Algunos antropólogos sugieren que podrían representar una especie de escritura pictográfica, un lenguaje visual codificado que transmitía conocimientos y tradiciones. Pero si esto es cierto, ¿quiénes eran los destinatarios de estos mensajes? ¿Eran mensajes dirigidos a los dioses, a otras tribus, o quizás a seres de otros mundos? Y entonces, en medio de esta maraña de teorías y descubrimientos, surge una revelación sorprendente. Un investigador encuentra patrones matemáticos ocultos en la disposición de las líneas, patrones que sugieren un conocimiento avanzado de geometría y astronomía. Este hallazgo plantea la posibilidad de que los constructores de Nazca no solo tenían un profundo conocimiento del terreno, sino también del cielo y sus ciclos. Pero, ¿cómo adquirieron tal conocimiento? ¿Fue transmitido de generación en generación o hubo alguna influencia externa? Finalmente, mientras las sombras comienzan a alargarse sobre el desierto, una pregunta persiste en el aire, como un eco: ¿qué más nos ocultan las arenas de Nazca? Aunque las investigaciones modernas han iluminado algunos aspectos del misterio, cada respuesta parece abrir una puerta a nuevas incógnitas. ¿Estamos más cerca de comprender el verdadero propósito de las líneas, o simplemente hemos arañado la superficie de un enigma mucho más profundo? En el horizonte, la promesa de nuevos descubrimientos se entrelaza con la antigua sabiduría de la Tierra. ¿Y tú, al igual que los investigadores que han dedicado sus vidas a este enigma, sientes la irresistible atracción de las líneas, que parecen susurrar secretos entre las dunas? ¿Qué revelará el próximo avance tecnológico?
¿Podrá alguna vez la ciencia descifrar completamente el enigma de las líneas de Nazca? Queda mucho por descubrir, y el viaje, lejos de terminar, apenas comienza. Te invitamos a continuar con nosotros en el siguiente capítulo, donde exploraremos las teorías más controvertidas sobre el propósito de estas líneas. ¿Te atreves a seguir desentrañando este misterio milenario? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. La protección de un patrimonio universal. De repente, un momento de tensión te sacude. El investigador te muestra una fotografía, una imagen capturada por satélite que revela algo desconcertante, una figura que hasta ahora había pasado desapercibida, un diseño que parece representar una figura humanoide con alas extendidas. ¿Es esto una representación de los dioses de los Nazcas, o algo más cercano a nuestros tiempos, tal vez una representación de seres alados que visitaron esta tierra en el pasado remoto? La imagen te deja sin aliento, y la posibilidad de que las líneas de Nazca sean algo más que simples dibujos comienza a cobrar vida. Las preguntas siguen resonando. ¿Fueron estas figuras una ofrenda, un intento de llamar la atención de aquellos que venían de las estrellas, o simplemente una expresión artística de una civilización que ya no está aquí para contarnos su historia? El silencio del desierto te rodea, un silencio que parece guardar respuestas que aún se nos escapan. Y aún así, sientes que estás al borde de un descubrimiento. Podría ser que hemos estado buscando en los lugares equivocados, que las verdaderas respuestas están aquí, en las líneas de Nazca, ocultas a simple vista. Pero justo cuando crees que el misterio no puede profundizarse más, te encuentras con una inscripción en una roca cercana, algo que parece un antiguo texto indescifrable. ¿Podría este ser un mensaje codificado, una pieza del rompecabezas que nos revele una conexión más allá de nuestro tiempo y espacio? Al mirar hacia el cielo, imaginando que podría haber desde allí un visitante de otro mundo, te das cuenta de que las líneas de Nazca son más que un simple enigma. Son un puente hacia lo desconocido, un recordatorio de que no estamos solos, y tal vez, nunca lo estuvimos. Al final de este capítulo, estás en el precipicio de un nuevo entendimiento, una revelación que promete cambiar la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué otras pistas esperan ser descubiertas? ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos capítulos? No te pierdas lo que sigue, porque las líneas de Nazca aún tienen mucho que contarnos. Y tal vez, sus secretos sean más sorprendentes de lo que jamás imaginamos. Prepárate para adentrarte aún más en este misterio sin tiempo ni fronteras. Investigaciones modernas. Imagina que estás a bordo de un dron, sobrevolando el árido desierto de Nazca. Desde las alturas, las líneas cobran una nueva dimensión, revelando formas intrincadas que parecen desafiar el paso del tiempo. Aquí, en este vasto lienzo de tierra, los enigmas se multiplican con cada nueva perspectiva. Pero, ¿qué han descubierto las investigaciones modernas sobre estas enigmáticas líneas? En los últimos años, científicos de todo el mundo han dirigido su atención hacia Nazca, utilizando tecnología de vanguardia que promete desentrañar los misterios que han fascinado a generaciones. Satélites, drones y técnicas de análisis digital se despliegan en un esfuerzo conjunto para revelar verdades ocultas bajo capas de historia. Pero tú te preguntas, ¿serán estas herramientas suficientes para resolver el enigma, o solo añadirán más preguntas al misterio? Uno de los avances más fascinantes ha sido el uso de imágenes satelitales de alta resolución. Desde el espacio, las líneas de Nazca se presentan con una claridad asombrosa, ofreciendo detalles que el ojo humano jamás podría captar desde el suelo. Los investigadores han identificado patrones y figuras que anteriormente pasaban desapercibidos, sugiriendo que el alcance del arte de Nazca es aún más vasto de lo que se pensaba. Pero aquí surge una pregunta: ¿serán estas nuevas figuras parte de un mensaje aún más complejo? Mientras tanto, en el terreno, los drones zumban como abejas tecnológicas sobre el desierto, capturando imágenes detalladas y proporcionando mapas tridimensionales del terreno. Cada vuelo revela nuevas líneas, nuevas formas, y con ellas, nuevas teorías. Algunos investigadores sugieren que las líneas podrían haber tenido un propósito práctico, tal vez sirviendo como mapas celestes o calendarios agrícolas. Pero, ¿cómo explicas figuras como el mono con su cola en espiral o la araña, perfecta en su desproporción?
El análisis del suelo y los estudios geofísicos han añadido otra capa de intriga. Se ha descubierto que las líneas no son simplemente surcos en la Tierra, sino que han sido creadas al retirar cuidadosamente la capa superior del suelo para exponer el subsuelo más claro. Este método, simple pero efectivo, ha preservado las líneas a través de los siglos. Sin embargo, la precisión con la que fueron diseñadas continúa asombrando a los investigadores. ¿Cómo es posible que una civilización sin tecnología moderna haya creado algo tan impresionante? En este punto, la tensión crece. Científicos japoneses, utilizando tecnologías avanzadas de datación, han revelado que algunas de las líneas podrían ser mucho más antiguas de lo que se creía, desafiando las teorías convencionales sobre su origen. Este descubrimiento sacude los cimientos de lo que pensábamos saber, planteando la posibilidad de que las líneas de Nazca sean parte de un legado aún más antiguo y desconocido. ¿Podría haber existido una cultura predecesora a la que conocemos, que inició este enigma monumental? Las investigaciones modernas también exploran el simbolismo detrás de las figuras. Algunos antropólogos sugieren que podrían representar una especie de escritura pictográfica, un lenguaje visual codificado que transmitía conocimientos y tradiciones. Pero si esto es cierto, ¿quiénes eran los destinatarios de estos mensajes? ¿Eran mensajes dirigidos a los dioses, a otras tribus, o quizás a seres de otros mundos? Y entonces, en medio de esta maraña de teorías y descubrimientos, surge una revelación sorprendente. Un investigador encuentra patrones matemáticos ocultos en la disposición de las líneas, patrones que sugieren un conocimiento avanzado de geometría y astronomía. Este hallazgo plantea la posibilidad de que los constructores de Nazca no solo tenían un profundo conocimiento del terreno, sino también del cielo y sus ciclos. Pero, ¿cómo adquirieron tal conocimiento? ¿Fue transmitido de generación en generación o hubo alguna influencia externa? Finalmente, mientras las sombras comienzan a alargarse sobre el desierto, una pregunta persiste en el aire, como un eco. ¿Qué más nos ocultan las arenas de Nazca? Aunque las investigaciones modernas han iluminado algunos aspectos del misterio, cada respuesta parece abrir una puerta a nuevas incógnitas. ¿Estamos más cerca de comprender el verdadero propósito de las líneas, o simplemente hemos arañado la superficie de un enigma mucho más profundo? En el horizonte, la promesa de nuevos descubrimientos se entrelaza con la antigua sabiduría de la Tierra. Y tú, al igual que los investigadores que han dedicado sus vidas a este enigma, sientes la irresistible atracción de las líneas, que parecen susurrar secretos entre las dunas. ¿Qué revelará el próximo avance tecnológico? ¿Podrá alguna vez la ciencia descifrar completamente el enigma de las líneas de Nazca? Queda mucho por descubrir, y el viaje, lejos de terminar, apenas comienza. Te invitamos a continuar con nosotros en el siguiente capítulo, donde exploraremos las teorías más controvertidas sobre el propósito de estas líneas. ¿Te atreves a seguir desentrañando este misterio milenario? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. La protección de un patrimonio universal. Ahora, mientras nos acercamos al final de este capítulo, te pregunto, ¿crees que algún día lograremos desentrañar el verdadero propósito de las líneas de Nazca? ¿O seguirán siendo un enigma, desafiando a cada generación a mirar más allá de lo obvio? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, prepárate para el siguiente capítulo, donde exploraremos las teorías más audaces y provocativas que intentan explicar este misterio milenario. No te vayas todavía, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Y si te dijera que hay una teoría aún más sorprendente, una que podría reescribir todo lo que creíamos saber? Este viaje por el enigma de las líneas de Nazca apenas comienza, y lo mejor está por venir. ¿Estás listo para desafiar tus propios límites? Acompáñanos en el próximo capítulo y descubre lo inimaginable. Un enigma sin resolver. Te encuentras en el vasto y desolado desierto de Nazca, donde el sol arde sin piedad, iluminando estas tierras llenas de secretos. Aquí, las famosas líneas se despliegan ante ti, un laberinto de formas geométricas y figuras que parecen desafiar la comprensión humana. Pero, ¿qué significan realmente? En este capítulo, nos adentraremos en el misterio más profundo. ¿Son estas líneas un mensaje codificado, un simple arte de la antigüedad, o algo más que aún no podemos comprender? Imagina por un momento que eres parte de una antigua civilización.
Tu mundo está lleno de rituales y creencias, y miras al cielo buscando respuestas. Las estrellas parecen hablarte, contarte historias de dioses y héroes. ¿Podrían estas líneas ser una forma de conectar con lo divino? Algunos creen que estas figuras, visibles solo desde lo alto, fueron creadas para comunicarse con los dioses que habitaban en el firmamento. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Por qué elegirían una forma de comunicación que solo los seres de otro mundo podrían ver? Mientras observas el horizonte, un pensamiento inquietante cruza tu mente. ¿Podría ser que las líneas de Nazca no fueran hechas para los dioses, sino por los dioses mismos? Esta idea, aunque fantástica, ha alimentado teorías fascinantes sobre la intervención de civilizaciones extraterrestres. ¿Podría ser que visitantes de otros mundos hayan dejado su huella en la Tierra a través de estas misteriosas líneas? A medida que caminamos por el desierto, te das cuenta de que cada línea, cada figura, parece contarte una historia. Algunos expertos sugieren que las líneas de Nazca forman un complejo calendario astronómico, una herramienta para entender el movimiento del Sol y las estrellas. Pero aquí es donde el enigma se profundiza aún más. Si estas líneas sirven como un calendario, ¿quiénes eran los astrónomos que lo crearon? Y lo más importante, ¿qué conocimientos poseían que hoy en día apenas podemos imaginar? De repente, un descubrimiento sorprendente rompe el silencio del desierto. Un equipo de arqueólogos ha encontrado una nueva figura, oculta durante siglos bajo la arena. Este hallazgo inesperado reaviva el debate. ¿Cuántas figuras más esperan ser descubiertas y qué secretos guardan? La emoción es palpable, y las teorías empiezan a florecer de nuevo, cada una más audaz que la anterior. Pero en el corazón de este misterio sin resolver, surge una revelación aún más inquietante. Las líneas de Nazca parecen repeler las conclusiones definitivas. Cada nueva teoría se enfrenta a preguntas que desafían su lógica. ¿Podría ser que nunca lleguemos a comprender completamente su propósito? Este pensamiento resuena en tu mente mientras te das cuenta de que tal vez, el verdadero enigma de las líneas de Nazca no reside en su significado, sino en su capacidad para despertar nuestra imaginación y curiosidad. Ahora, mientras el sol empieza a ocultarse en el horizonte, sientes que te has acercado un poco más a este antiguo misterio. Sin embargo, te queda una última pregunta, una que te invita a seguir explorando. ¿Qué más nos ocultan las arenas de Nazca? La respuesta podría estar en el próximo capítulo, donde desentrañaremos el último y quizás más impactante secreto de estas líneas. No querrás perdértelo. La magia de lo desconocido. Te encuentras en el último tramo de este fascinante viaje, donde la arena del desierto de Nazca ha guardado sus secretos durante siglos. Hemos explorado la influencia de estas líneas en la cultura popular, las teorías sobre su origen, y ahora, nos adentramos en el capítulo final, la magia de lo desconocido. Imagina estar de pie en ese vasto desierto, donde el viento murmura secretos en un idioma que aún no comprendemos completamente. Alrededor de ti, figuras gigantescas se extienden sobre la tierra, algunas tan simples como líneas rectas, otras tan complejas que parecen desafiar la lógica. Pero, ¿qué hace que estas líneas sean mágicas? ¿Qué es lo que realmente las diferencia de simples dibujos en la arena? La magia, querido espectador, radica precisamente en lo que no sabemos. En los miles de años que estas líneas han permanecido intactas, desafiando el tiempo y la naturaleza, nos recuerdan lo diminutos que somos frente a los misterios del universo. Pero, ¿por qué nos atraen tanto estas incertidumbres? Tal vez sea porque, como seres humanos, estamos programados para buscar respuestas, para llenar los vacíos con historias y significados. Piénsalo por un momento, estás caminando entre figuras que podrían haber sido mensajes para los dioses, calendarios astronómicos, o quizás, los sueños de una civilización que ya no está. Cada línea trazada en la arena es un hilo de conexión con el pasado, un puente que nos invita a imaginar, a cuestionar, a maravillarnos. ¿No es eso en sí mismo un tipo de magia? En este punto, quiero que cierres los ojos y visualices una de las teorías más intrigantes, la posibilidad de que estas líneas fueran parte de rituales secretos, ceremonias que conectaban a los antiguos con sus deidades. Imagina un tiempo en que la tierra y el cielo estaban más entrelazados de lo que podemos concebir hoy. ¿Podrían estas líneas haber sido caminos sagrados,
rutas que guiaban a los espíritus en su viaje hacia lo divino? Aquí es donde entra el momento de tensión. Imagina por un instante que, mientras contemplas estas líneas, una sombra aparece en el horizonte. Es un grupo de arqueólogos, emocionados, sosteniendo un recién descubierto fragmento de cerámica, una pieza que podría contener respuestas que han eludido a generaciones. La cerámica, con sus intrincados diseños, parece reflejar patrones similares a los de las líneas de Nazca. ¿Podría ser esta la clave para descifrar su verdadero propósito? ¿Es posible que los secretos que buscábamos estuvieran escondidos a plena vista, en los objetos cotidianos de una civilización olvidada? Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a desentrañar el enigma. Pero a medida que surgen más preguntas, nos damos cuenta de que la verdadera magia no reside en encontrar todas las respuestas, sino en el viaje de búsqueda en sí mismo. Las líneas de Nazca nos desafían a mirar más allá de lo evidente, a considerar posibilidades que escapan a nuestra comprensión moderna. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que recuerdes que la magia de lo desconocido siempre ha sido un motor poderoso en la historia humana. Nos impulsa a explorar, a innovar, a no conformarnos con lo que ya sabemos. Así como las líneas de Nazca han permanecido un misterio a lo largo de los siglos, nos recuerdan que hay mucho más por descubrir en el mundo que nos rodea. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este capítulo, quiero plantearte un último reto. Permite que estas preguntas sin respuesta alimenten tu curiosidad. Piensa en otros misterios que aún esperan ser explorados, en otros enigmas que podrían cambiar nuestra percepción del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué más podríamos descubrir si seguimos buscando, si mantenemos viva la chispa de la curiosidad? Así, el misterio de las líneas de Nazca continúa atrayendo a mentes curiosas y corazones aventureros, recordándonos que, en el gran esquema del universo, siempre habrá más preguntas que respuestas. Y quizá, solo quizá, eso es lo que hace que la vida sea tan increíblemente mágica. Mantente atento, porque lo desconocido siempre está a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierto. Y quién sabe, tú podrías ser el próximo en desvelar un nuevo secreto del pasado. Nos vemos en la próxima aventura, donde el misterio y la magia continúan.